Bienvenidos al canal Detrás de mi puerta. ¿Están preparados para esta historia? Disfruten el video. Gracias. Muy bien. Hola a todos. Les traigo una historia que les va a helar la sangre en las venas. En esta, una hija descubre que su propia familia considera que su madre anciana es un estorbo. ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir que una persona mayor ya vivió suficiente, como si su vida ya no tuviera valor? ¿Han sentido ese escalofrío que te recorre la espalda cuando te das cuenta de que la gente puede ser tan cruel, tan fría, que puede mirar a un ser humano vulnerable y decidir que ya no merece cuidado, amor o siquiera respeto básico? Imaginen estar sentados en la mesa de la cocina, tomando café, y escuchar a sus propios hermanos, a las personas con las que crecieron, decir esas palabras sobre su madre. La mujer que los trajo al mundo, que se desveló cuando estaban enfermos, que trabajó hasta quebrarse la espalda para darles un futuro. Y ahora, cuando ella necesita ayuda, cuando está frágil y vulnerable, ellos la miran como si fuera una carga, un problema que resolver, un gasto que eliminar. ¿Cómo es posible que el amor se convierta en desprecio tan rápido? Pues en esta historia, una mujer escuchó exactamente esas palabras salir de la boca de sus hermanos. Ya vivió demasiado, dijeron sobre su madre de 82 años, como si estuvieran hablando del clima. Y lo que hicieron después, las acciones que tomaron, pensando que nadie los descubriría, fue tan monstruoso que terminó con patrullas en la puerta y una investigación criminal. Quédense hasta el final porque lo que esta familia hizo no solo era inmoral, era ilegal. Vamos directo al punto. Me llamo Laura, tengo 54 años, y durante los últimos 5 años he sido la única cuidadora de mi madre, Rosa. 5 años de levantarme a las 3 de la mañana porque ella necesita ir al baño y no puede hacerlo sola. 5 años de bañarla, vestirla, darle de comer, limpiar cuando tiene accidentes, estar despierta toda la noche cuando tiene episodios de confusión. 5 años de sacrificar mi vida social, mi carrera, mis relaciones, todo para asegurarme de que mi madre tenga dignidad en sus últimos años. Y lo hice con amor, con paciencia, porque es mi madre y se merece todo eso, y más después de todo lo que ella hizo por mí. Pero aparentemente, según mis hermanos Roberto y Sandra, yo estaba siendo tonta. Estaba desperdiciando mi vida cuidando a alguien que, en sus palabras, ya vivió demasiado. Mamá no siempre fue así. Hace 10 años era una mujer vital, independiente, llena de energía. Trabajaba en una escuela primaria como maestra, cosa que había hecho durante casi 40 años. Los niños la adoraban. Tenía un jardín hermoso que cuidaba cada fin de semana, flores de todos los colores que florecían en primavera y llenaban el aire de perfume. Viajaba con sus amigas, iba a clases de baile, cocinaba comidas elaboradas para las reuniones familiares. Era el tipo de mujer que nunca se quedaba quieta, que siempre estaba haciendo algo por alguien, ayudando, organizando, cuidando. Los primeros síntomas fueron sutiles. Olvidaba dónde había puesto las llaves. Repetía la misma historia 2 veces en la misma conversación. Perdía el hilo de lo que estaba diciendo a mitad de una frase. Al principio todos lo atribuimos al estrés, al envejecimiento normal, pero luego empezó a perderse manejando en su propio vecindario. Lugares que había conocido durante décadas de repente se volvieron extraños y confusos. Dejaba la estufa encendida, olvidaba cerrar las puertas con llave. Empezó a acusar a sus vecinos de robarle cosas que simplemente había guardado en lugares que no recordaba. El diagnóstico llegó hace 6 años. Demencia vascular progresiva. El doctor explicó que pequeños derrames cerebrales estaban dañando gradualmente su cerebro, destruyendo su memoria, su capacidad de razonar, eventualmente su capacidad de cuidarse a sí misma. No había cura. Solo medicamentos que podrían ralentizar la progresión, pero no detenerla. Era una sentencia, una cuenta regresiva hacia un final que todos sabíamos que vendría, pero que ninguno quería enfrentar. Roberto y Sandra estuvieron presentes en esa cita médica. Recuerdo perfectamente cómo reaccionaron.
Roberto empezó inmediatamente a hacer preguntas sobre el costo del tratamiento, cuánto tiempo podría vivir mamá en este estado, si había alguna manera de predecir cuándo empeoraría hasta el punto de necesitar cuidado institucional. Sandra preguntó sobre el testamento de mamá, si todavía era legalmente competente para modificarlo, cuándo deberíamos considerar obtener un poder legal sobre sus finanzas. Yo solo me quedé ahí sentada, llorando, sosteniendo la mano de mamá mientras ella miraba al doctor con esos ojos confundidos que me partían el corazón. En ese momento debía haber visto las señales de advertencia. Pero estaba tan consumida por el dolor, por el miedo de perder a mi madre gradualmente, pedazo por pedazo, que no presté atención a las motivaciones de mis hermanos. Asumí que estaban preocupados por cuestiones prácticas, porque así era como procesaban el dolor. Roberto siempre había sido el tipo analítico, de resolver problemas. Sandra siempre había sido la planificadora, la que organizaba todo. Pensé que solo estaban tratando de prepararse para lo inevitable a su manera. Qué equivocada estaba. No tenía idea de lo que estaba por venir. Durante el primer año después del diagnóstico, mamá todavía podía vivir sola con algunas adaptaciones. Le instalé pastilleros con alarmas. Le puse etiquetas en todos los gabinetes. Contraté a alguien que fuera a verificar cómo estaba 2 veces al día. Roberto y Sandra la visitaban ocasionalmente, siempre con una excusa de por qué no podían quedarse mucho tiempo. ¿Por qué no podían ayudar más? Roberto tenía su negocio. Sandra tenía sus hijos. Ambos estaban muy ocupados. Yo entendía, o eso pensaba. Yo trabajaba medio tiempo desde casa como contadora freelance, lo que me daba flexibilidad para estar disponible cuando mamá me necesitara. Pero a medida que pasaban los meses, el deterioro se aceleraba. Los episodios de confusión se volvieron más frecuentes y más severos. Una vez la encontré en la calle a las 2 de la mañana en bata, buscando la casa donde había crecido, que había sido demolida hacía 20 años. Otra vez intentó cocinar y casi incendia la cocina. Llegó el punto en que dejarla sola ya no era una opción, era peligroso. Necesitaba supervisión las 24 horas del día. Llamé a mis hermanos para discutir qué haríamos. Propuse que nos turnáramos, que cada uno tomara algunos días a la semana para cuidarla. Roberto dijo que su trabajo no se lo permitía. Sandra dijo que sus hijos la necesitaban en casa. Entonces sugerí contratar cuidado de tiempo completo. Roberto casi se ahogó cuando escuchó el precio. $20,000 al mes para cuidado profesional en casa. Ahí fue cuando Sandra sugirió por primera vez ponerla en un asilo. Hay lugares muy decentes, dijo con ese tono dulce que usa cuando quiere convencer a alguien de algo. No tan caros como el cuidado en casa y tienen personal entrenado. Mamá estaría mejor atendida. Les recordé que mamá nos había hecho prometer años atrás, cuando todavía estaba sana, que nunca la pondríamos en un asilo, que había trabajado brevemente en uno cuando era joven y había visto el abuso, la negligencia, la manera en que los residentes eran tratados como objetos en lugar de personas, que prefería morir en casa, con dignidad, rodeada de gente que la amara. Roberto agitó la mano desdeñosamente. Eso fue hace años, Laura. Las cosas cambian. La gente dice muchas cosas cuando está sana que reconsideraría si supiera lo que viene. Pero yo no iba a romper esa promesa. Renuncié a mi trabajo de tiempo completo, moví a mamá a mi casa y me convertí en su cuidadora de tiempo completo. Los primeros meses fueron un ajuste brutal. No estaba preparada para lo físicamente demandante que sería, para lo emocionalmente agotador. Mamá ya no me reconocía la mitad del tiempo. Me llamaba por el nombre de su hermana fallecida, o pensaba que yo era su madre, o una enfermera extraña que estaba tratando de envenenarla. Se resistía cuando trataba de bañarla, gritaba que la estaba lastimando cuando lo único que hacía era ayudarla a ponerse ropa limpia. Había días en que lloraba del agotamiento, días en que me preguntaba si podría seguir haciendo esto. Pero luego venían los momentos de lucidez. Esas ventanas preciosas donde sus ojos se aclaraban y me reconocía, donde decía mi nombre con esa voz suave llena de amor, donde me agradecía por cuidarla. Esos momentos lo hacían todo valer la pena. Me recordaban quién era ella realmente.
la madre que había sacrificado tanto por mí, y me daban fuerzas para seguir adelante un día más. Roberto y Sandra visitaban quizás una vez cada 2 o 3 meses. Cuando venían, se quedaban media hora, 45 minutos como máximo. Hacían comentarios sobre lo cansada que me veía, sobre cómo la casa ya no estaba tan ordenada como antes, sobre cómo mamá parecía estar empeorando. Nunca ofrecían ayuda real. Nunca decían, déjame quedarme unas horas para que puedas descansar o puedo pagar por algo de ayuda adicional. Solo observaciones, críticas disfrazadas de preocupación. Escuché esas palabras un sábado por la tarde hace 3 meses. Habían venido a visitarnos. Algo que me sorprendió porque apenas habían pasado 6 semanas desde la última vez. Mi madre estaba durmiendo en su habitación, agotada después de una mañana difícil donde no me reconoció y pensó que yo era una extraña tratando de robarle sus cosas. Esos episodios me destrozan cada vez, pero me obligo a mantener la calma, a hablarle con suavidad, a recordarle quién soy hasta que su mirada se aclara y vuelve a mí, si es que vuelve. Ese día en particular había sido uno de los peores. Había tenido que sostenerla mientras luchaba contra mí, convencida de que yo era una intrusa en su casa, gritando por ayuda aunque no había nadie más ahí. Cuando finalmente se calmó y se durmió de puro agotamiento, me senté en el piso del pasillo y lloré durante 20 minutos seguidos. Cuando Roberto y Sandra llegaron, los recibí en la cocina, les serví café, traté de actuar normal aunque por dentro me estaba desmoronando. Podía ver que notaban mi estado. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso porque frecuentemente olvidaba comer. Mi cabello estaba despeinado porque hacía días que no tenía energía para arreglármelo. Sandra me miró de arriba abajo con esa expresión de superioridad disfrazada de preocupación. «Te ves terrible, Laura», dijo mientras sorbía su café. «Esto te está matando. No puedes seguir así. Necesitas pensar en ti misma por una vez». Roberto asintió, agregando que yo estaba dejando que mi vida se me escapara entre los dedos. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con amigas, que fuiste al salón, que tuviste una cita? Tienes 54 años, Laura, no 84. Todavía tienes tiempo de tener una vida, pero no si sigues sacrificándote así. Les dije que estaba bien, que había elegido hacer esto, que mamá me necesitaba. Sandra rió, esa risa condescendiente que siempre me ha hecho sentir pequeña. No se trata de lo que mamá necesita, Laura. Se trata de lo que es razonable. Has hecho más que suficiente. Nadie te juzgaría por admitir que esto es demasiado. Entonces, Roberto se inclinó hacia adelante, bajando su voz como si estuviera compartiendo algo confidencial. Hemos estado investigando algunas opciones, dijo. Hay un asilo a unas 2 horas de aquí, muy bien calificado, especializado en demencia. El costo es razonable. Podríamos pagarlo con el dinero de mamá sin problema. Ella estaría cuidada por profesionales. Tú podrías recuperar tu vida. Todos ganaríamos. Les recordé de nuevo la promesa que habíamos hecho. Sandra agitó la mano con impaciencia. Laura, por favor. Mamá no sabe ni dónde está la mitad del tiempo. No va a recordar ninguna promesa. Y francamente, ella ya vivió su vida. Tuvo sus años buenos, tuvo su carrera, crió a sus hijos. Ahora solo está sufriendo y haciéndote sufrir a ti también. Sentí como si me hubieran golpeado. ¿Acababa de decir que mamá ya vivió su vida como si eso justificara abandonarla? Como si alcanzar cierta edad significara que tu vida ya no importaba, que podía ser descartada como basura. Roberto debe haber visto la expresión en mi cara porque continuó rápidamente. No estamos siendo crueles, Laura. Estamos siendo prácticos. Mamá tiene 82 años. Su condición solo va a empeorar. Nunca va a mejorar. Cada día que pasa es más gasto en medicamentos, más desgaste emocional para ti, más dinero de su cuenta de ahorros que se evapora en doctores y tratamientos que no la van a curar. Ahí estaba otra vez. El dinero. Siempre volvía al dinero con ellos. Les pregunté directamente si eso era de lo que realmente se trataba todo esto, si su preocupación por mi bienestar era genuina
o si solo estaban preocupados por su herencia. Sandra se ofendió, o fingió ofenderse. ¿Cómo te atreves, Laura? Esto no tiene nada que ver con dinero. Esto se trata de hacer lo mejor para todos, incluyendo a mamá. ¿Realmente crees que ella quiere estar así? ¿Confundida, asustada, sin reconocer a su propia hija? Si ella pudiera tomar una decisión ahora, probablemente elegiría la paz sobre esto. Elegir la paz. Otra manera bonita de decir que sería mejor si mamá muriera. Les pedí que se fueran, que salieran de mi casa inmediatamente. Roberto se levantó lentamente, sacudiendo la cabeza como si yo fuera un niño terco que se negaba a ver la razón. «Estás siendo emocional e irracional, Laura», dijo mientras se dirigía a la puerta. «Pero cuando te des cuenta de que no puedes hacer esto sola, cuando te desmorones, y lo harás, no vengas llorando a nosotros, porque en ese punto va a ser demasiado tarde para hacer las cosas de la manera fácil». ¿La manera fácil? ¿Qué significaba eso exactamente? Sandra le puso una mano en el brazo a Roberto como advirtiéndole que había dicho demasiado. Luego me miró con esos ojos fríos. «Solo piénsalo, Laura. Piensa en lo que es mejor para mamá, no en tus sentimientos de culpa o en alguna promesa que hiciste hace años cuando las circunstancias eran completamente diferentes. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es dejar ir». Luego se fueron, dejándome de pie en mi cocina, temblando de rabia y confusión. Saben, mientras les cuento esto, sé que muchos de ustedes que están viendo ahora sienten un nudo en el estómago. Entonces déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han descubierto que alguien en quien confiaban, alguien de su propia familia, los estaba traicionando de la manera más cruel? ¿Han sentido esa mezcla de shock, dolor y rabia cuando se dan cuenta de que la persona que pensaban que los amaba, en realidad solo los veía como un medio para conseguir lo que querían? Si están pasando por algo así, si alguien de su familia los está manipulando, robando o tratando de hacerlos sentir culpables por proteger a un ser querido, quiero que sepan que no están solos. Esta traición que sienten, este dolor de ser apuñalado por la espalda por tu propia sangre, es real y es válido. No están exagerando, no están siendo dramáticos. Si se identifican con esto, bajen a los comentarios y escriban: «Yo confié y fui traicionado, pero la culpa no es mía». Escríbanlo, porque necesitan escucharlo y otras personas necesitan leerlo. ¿Cuántas veces nos culpamos a nosotros mismos por confiar, por amar, por esperar lo mejor de nuestra familia? Ya basta de eso. Ahora déjenme contarles qué pasó después, porque esta historia está lejos de terminar. Durante las siguientes semanas, no pude dejar de pensar en esa conversación. Las palabras de Roberto y Sandra me perseguían. Ya vivió demasiado. Elegir la paz. Dejar ir. ¿Qué querían decir exactamente con eso? Empecé a sentirme paranoica cada vez que visitaban, que admito empezó a ser más frecuente de lo normal. Venían con excusas débiles, diciendo que querían pasar más tiempo con mamá, que se sentían mal por no haber estado más presentes. Pero yo notaba cómo miraban alrededor de la casa, cómo preguntaban sobre los medicamentos de mamá, sobre su rutina diaria, sobre quién más tenía acceso a la casa. Una tarde, encontré a Sandra en la habitación de mamá, revisando sus cajones. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, se sobresaltó y dijo que solo estaba buscando una foto vieja que mamá le había prometido años atrás. Pero había algo en su expresión, en la manera en que cerró el cajón rápidamente, que no me pareció correcto. Después de que se fue, revisé todo. Faltaba el testamento de mamá que ella guardaba en su cajón de mesita de noche. También faltaban algunos papeles financieros, extractos bancarios viejos. Llamé a Sandra de inmediato. Se hizo la confundida al principio. Luego admitió casualmente que sí, había tomado algunos documentos porque necesitaba verificar cierta información para los impuestos. ¿Impuestos de qué?, le pregunté. De la propiedad de mamá, respondió. Queremos asegurarnos de que todo esté en orden para cuando llegue el momento. Para cuando llegue el momento. Como si la muerte de mamá fuera un evento de negocios que necesitaba ser planeado con anticipación.
Le exigí que devolviera los documentos. Después de mucho ida y vuelta, finalmente lo hizo, pero solo después de haberlos fotocopiado todos. Lo sé porque cuando revisé el testamento original, encontré pequeñas marcas de polvo de tóner en los bordes que no habían estado ahí antes. Estaban estudiando las finanzas de mamá, calculando su herencia, planeando algo, pero todavía no sabía exactamente qué. No tenía idea de lo que estaba por venir. Entonces llegó el día que cambió todo. Fue un martes por la mañana, 3 semanas después de aquella conversación en la cocina. Estaba ayudando a mamá con su desayuno cuando llegó el correo. Entre las facturas habituales y el correo basura, había una carta del banco de mamá. La abrí como siempre hacía, ya que tenía autorización para manejar sus asuntos financieros. Era una notificación sobre cambios recientes en su cuenta. Al principio no entendí lo que estaba leyendo. Decía que se habían hecho modificaciones a los autorizados en la cuenta, que se habían procesado varios retiros grandes en las últimas semanas. Pero yo no había autorizado ningún cambio. Llamé al banco inmediatamente, mi corazón latiendo cada vez más rápido a medida que esperaba en la línea. Cuando finalmente me conectaron con un representante y verifiqué mi identidad como apoderada legal de mi madre, lo que me dijeron me dejó helada. Roberto había estado en la sucursal una semana antes, con documentos que supuestamente lo autorizaban a acceder a la cuenta de mamá. Había añadido su nombre como titular conjunto y había retirado $20,000 en efectivo. $20,000. Le dije al representante que esos documentos eran falsos, que yo era la única apoderada legal, que necesitaba ver copias de todo lo que Roberto había presentado. Me dijeron que me los enviarían por correo certificado y que, mientras tanto, congelarían cualquier actividad adicional en la cuenta. Cuando colgué, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. $20,000. Roberto había robado $20,000 de su propia madre enferma. Pero cuando empecé a revisar los extractos bancarios de los últimos 6 meses, documentos que había estado demasiado ocupada y exhausta para examinar cuidadosamente, descubrí algo aún peor. Este no era el primer robo. Había retiros regulares durante meses. $500 aquí, $1,000 allá. Cantidades lo suficientemente pequeñas para pasar desapercibidas, especialmente para alguien como yo, que estaba demasiado consumida por el cuidado diario de mamá para monitorear cada transacción bancaria. Sumé todos los retiros no autorizados. $43,000. Mi hermano había robado $43,000 del dinero que mamá había ahorrado durante toda su vida. Dinero que ella había ganado enseñando a niños durante 40 años. Dinero que había guardado centavo a centavo porque creció en la pobreza y nunca olvidó lo que era no tener nada. Y su propio hijo lo había robado mientras ella se deterioraba, inconsciente de la traición que estaba ocurriendo a su alrededor. Llamé a Roberto inmediatamente. Contestó con ese tono casual y amigable que usaba cuando no sospechaba nada. «Hola, Laura. ¿Qué tal, mamá, hoy?» Le corté de inmediato. «Sé lo que hiciste, Roberto. Hablé con el banco. Sé de los retiros. Sé de los documentos falsos. Lo sé todo». Hubo un silencio largo del otro lado. Luego su voz cambió completamente. Se volvió fría y defensiva. «No sé de qué estás hablando. Debe haber algún error». «No hay ningún error», grité, sorprendiéndome a mí misma con la intensidad de mi rabia. «Tienes los extractos bancarios frente a mí. Robaste más de $40,000 de mamá. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo puedes robarle a tu propia madre que ni siquiera sabe quién eres la mitad del tiempo?» Su risa fue lo que más me impactó. Una risa corta, amarga, completamente desprovista de remordimiento. «Ese dinero es tanto mío como tuyo, Laura. Es nuestra herencia. Mamá no lo va a usar. Se va a gastar todo en esos médicos carísimos y medicinas que no la van a curar de todos modos. Al menos yo le estoy dando un buen uso. Estoy invirtiendo en mi futuro, en el futuro de mis hijos. No lo estoy tirando a la basura manteniéndola viva artificialmente cuando su calidad de vida es 0. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté cómo había conseguido los documentos para acceder a su cuenta. Otro silencio. Luego,
Con esa voz fría y calculadora, me explicó que había falsificado la firma de mamá, que tenía documentos viejos de cuando ella todavía podía firmar, que había escaneado su firma, que la había colocado digitalmente en nuevos documentos que él mismo había creado en su computadora, que fue sorprendentemente fácil porque el personal del banco nunca realmente verificó, solo asumieron que todo estaba en orden porque él era su hijo y se veía confiable en su traje de negocios caro. Me estaba confesando un crimen como si estuviera describiendo cómo había comprado café esa mañana. Falsificación, robo, fraude financiero contra un adulto mayor vulnerable. Y lo admitía sin ninguna vergüenza, sin ningún remordimiento, como si tuviera todo el derecho del mundo de hacer lo que había hecho. Le dije que iba a la policía, que lo iba a denunciar, y entonces sus palabras se volvieron amenazantes. «Adelante, Laura», dijo con voz peligrosamente tranquila. «Hazlo. Llama a la policía. Y veamos qué pasa. Vas a tener que explicarles por qué no notaste $40,000 faltando durante 6 meses. Van a preguntarse qué tipo de apoderada legal eres si ni siquiera puedes mantener un registro básico de las finanzas de tu madre. Tal vez decidan que tú tampoco eres apta para manejar sus asuntos. Tal vez terminen poniéndola bajo tutela del Estado. ¿Eso es lo que quieres?». Estaba usando mi dedicación a mamá contra mí, mi agotamiento, el hecho de que había estado tan consumida por su cuidado diario que había descuidado supervisar sus finanzas más de cerca. Y tenía razón en una cosa. Me sentiría culpable por eso por el resto de mi vida. Pero eso no cambiaba el hecho de que él era el criminal, el ladrón, el hijo que le robaba a su madre enferma. Le dije que se fuera al infierno y colgué. Me senté en la cocina durante horas después de esa llamada, viendo a mamá dormir en su silla favorita en la sala de estar, completamente ajena a la guerra que se estaba librando a su alrededor. Se veía tan frágil, tan vulnerable. Su cabello blanco brillaba con la luz del sol que entraba por la ventana. Sus manos, esas manos que me habían sostenido cuando era bebé, que me habían curado cuando me caía, que habían trabajado tan duro durante tantos años, descansaban tranquilas en su regazo. Y su propio hijo la había traicionado de la manera más cruel imaginable. Pero lo que no sabían es que su mentira estaba a punto de ser descubierta, porque yo no iba a dejarme intimidar, no iba a permitir que el miedo a las consecuencias me detuviera de hacer lo correcto. Al día siguiente, busqué un abogado especializado en derecho de ancianos y abuso financiero. Le llevé todos los extractos bancarios, todas las comunicaciones con el banco, grabaciones de las conversaciones telefónicas con Roberto, donde admitía todo. Sí, había empezado a grabar nuestras conversaciones después de esa primera llamada amenazante, algo que mi abogado me dijo que era completamente legal en nuestro estado, siempre y cuando una de las partes en la conversación supiera que estaba siendo grabada. El abogado, un hombre de unos 60 años con expresión seria y ojos amables, escuchó toda mi historia en silencio. Cuando terminé, se recostó en su silla y entrelazó sus dedos. «Señora Laura», me dijo, «lo que su hermano ha hecho constituye varios delitos graves. Falsificación de documentos, robo, explotación financiera de un adulto mayor vulnerable. En nuestro estado, ese último cargo en particular se toma muy en serio. Podría enfrentar hasta 10 años de prisión si es condenado. 10 años. La severidad de eso me golpeó. A pesar de todo, a pesar de lo que Roberto había hecho, la idea de mi hermano en prisión durante una década me revolvía el estómago. El abogado debió ver la emoción en mi cara. «Entiendo que esto es difícil», continuó gentilmente. «Es su hermano. Crecieron juntos, pero necesita entender la gravedad de lo que ha hecho. No solo le robó a su madre, sino que la puso en riesgo financiero. ¿Qué habría pasado si usted no lo hubiera descubierto? ¿Si él hubiera vaciado completamente sus cuentas? ¿Cómo habría pagado usted su cuidado médico, sus medicamentos, todo lo que ella necesita?» Tenía razón.
Mi primera responsabilidad era proteger a mamá, no proteger a Roberto de las consecuencias de sus propias acciones criminales. Le di autorización al abogado para proceder con una denuncia penal. También presentamos una demanda civil para recuperar el dinero robado más daños. Ese mismo día, fuimos juntos a la estación de policía. El detective que tomó mi caso era una mujer de unos 40 años, con cabello corto oscuro y una expresión que no revelaba nada. Se presentó como la detective Ramírez y nos llevó a una sala de entrevistas pequeña y sin ventanas. Durante las siguientes 2 horas, repasé toda la historia desde el principio. El diagnóstico de mamá, los 5 años de cuidados, los comentarios cada vez más perturbadores de Roberto y Sandra sobre que mamá ya vivió demasiado, el descubrimiento de los robos, las confesiones grabadas. La detective Ramírez tomó notas detalladas, hizo preguntas específicas, revisó cada documento que le presenté. Cuando puse las grabaciones de audio donde Roberto admitía haber falsificado los documentos de mamá y haber robado el dinero, sus ojos se endurecieron. Al final de la entrevista cerró su libreta y me miró directamente a los ojos. Señora Laura, veo casos como este más seguido de lo que la gente imagina. Hijos adultos que explotan a sus padres ancianos, que los ven como fuentes de dinero en lugar de seres humanos que merecen respeto y cuidado. Pero raramente tengo evidencia tan sólida como la que usted me ha traído hoy. Las grabaciones donde él admite los crímenes, los documentos bancarios que muestran el patrón de robos, todo esto es oro puro desde una perspectiva de procesamiento. Me explicó que iniciarían una investigación formal, que probablemente resultaría en cargos criminales contra Roberto, posiblemente también contra Sandra, si podían probar que ella estaba involucrada o tenía conocimiento de los robos. Me advirtió que el proceso sería largo y probablemente doloroso, que tendría que testificar contra mi propio hermano, que el resto de la familia tomaría lados. Me preguntó si estaba preparada para eso. Miré las manos de la detective, manos fuertes y capaces que habían escrito cada detalle de la traición de Roberto. Luego pensé en las manos de mamá, frágiles y temblando mientras dormía en su silla. Sí, le dije con una voz más firme de lo que me sentía. Estoy lista, porque esto no se trata de familia, se trata de justicia. La investigación avanzó rápidamente. La detective Ramírez y su equipo rastrearon cada transacción, entrevistaron al personal del banco que había procesado los retiros, obtuvieron copias de los documentos falsificados que Roberto había presentado. Incluso revisaron las cámaras de seguridad del banco que mostraban a Roberto haciendo los retiros. Trajeron a un experto en documentos que confirmó que la firma en los papeles de autorización era definitivamente una falsificación digital, no la firma real de mamá. En menos de 2 semanas tenían un caso sólido. El fiscal del distrito decidió proceder con cargos criminales: falsificación en primer grado, robo mayor, explotación financiera de un adulto mayor. En total, Roberto enfrentaba hasta 15 años de prisión si era condenado en todos los cargos. La orden de arresto se emitió un martes por la mañana. Arrestaron a Roberto en su oficina, esposado frente a sus empleados y clientes. Su secretaria me llamó, histérica, preguntando qué estaba pasando, si había algún error. No hay ningún error, le dije tranquilamente. Su jefe es un criminal que le robó a su propia madre enferma. Luego colgué. 1 hora después, mi teléfono explotó con llamadas. La esposa de Roberto, Sandra, otros familiares, todos queriendo saber si era verdad, si realmente había hecho que arrestaran a mi propio hermano. La esposa de Roberto, Carla, vino a mi casa esa tarde. Estaba llorando, su maquillaje corrido, su cabello normalmente perfecto despeinado. Laura, por favor, me suplicó desde el porche porque no la dejé entrar. Esto está destruyendo a nuestra familia. Los niños están devastados. Roberto podría perder su licencia profesional. Su reputación está arruinada. Por favor, retira los cargos. Podemos resolver esto en familia. Él devolverá el dinero, lo prometo. Le pregunté si sabía de dónde había venido el dinero extra que habían estado gastando en los últimos meses. El nuevo auto que compraron, las vacaciones caras a Europa, la remodelación de su cocina.
¿Alguna vez se preguntó cómo podían permitirse todo eso cuando Roberto decía que el negocio estaba lento? Su silencio me dio la respuesta. Sabía, o al menos sospechaba, y había elegido no hacer preguntas porque le gustaba el estilo de vida que el dinero robado les proporcionaba. Carla, le dije con una voz más calmada de lo que me sentía, tu esposo no solo le robó a su madre, le robó a una mujer de 82 años con demencia que trabajó cada día de su vida adulta para ahorrar ese dinero. Dinero que se supone que debe cuidarla en sus últimos años, pagar sus medicinas, su cuidado médico, asegurar que tenga dignidad incluso cuando su mente la está abandonando. Y él lo tomó para comprar cosas materiales, para vivir más allá de sus medios sin ningún remordimiento. ¿De verdad crees que eso se puede resolver en familia? ¿Que es algo que puedo simplemente perdonar y olvidar? Ella abrió la boca para responder. Luego la cerró. Finalmente, con voz quebrada, dijo, nunca supe que era tan malo. Pensé que solo estaba tomando un poco, que todos los hijos hacían eso, tomaban un poco de la herencia por adelantado. No sabía que eran cantidades tan grandes, que había falsificado documentos. Laura, lo juro, no sabía. Tal vez no sabías los detalles, le respondí, pero sabías que algo no estaba bien, y elegiste no mirar más de cerca porque te beneficiabas de ello. Ahora vete de mi propiedad antes de que llame a la policía por allanamiento. Sandra fue la siguiente en aparecer, 2 días después del arresto de Roberto. A diferencia de Carla, ella no vino suplicando. Vino furiosa. Llegó gritando desde el momento en que se bajó de su auto. ¿Cómo te atreves, Laura? ¿Cómo te atreves a destrozar esta familia? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Los niños de Roberto están siendo acosados en la escuela. Su esposa está considerando el divorcio. Él podría ir a prisión por años. ¿Y todo por qué? ¿Por dinero? ¿Por el dinero de mamá que ella ni siquiera sabe que existe? La dejé gritar. La dejé decir todas las cosas crueles y acusatorias que había estado guardando. Cuando finalmente se quedó sin palabras, la miré directamente a los ojos y dije, ¿terminaste? Porque ahora es mi turno. Esto no es por dinero, Sandra. Esto es porque nuestro hermano cometió un crimen. Múltiples crímenes. Contra nuestra madre, la mujer que nos dio vida, que sacrificó todo por nosotros. Y lo admitió. Tengo grabaciones de él admitiendo que falsificó su firma, que robó su dinero, que planeaba seguir haciéndolo porque, en sus palabras, ella ya vivió demasiado. Sandra palideció. Ella todavía no había escuchado esas grabaciones, no sabía que tenía evidencia de audio. ¿Qué más dijeron ustedes dos, Sandra? ¿Qué más planearon? Porque recuerdo muy claramente esa conversación en mi cocina, donde hablaban de dejar ir a mamá, de no prolongar lo inevitable. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para conseguir su herencia? Su cara se puso aún más blanca. No sé de qué estás hablando, tartamudeó. Nunca dijimos nada así. Nunca planeamos nada, pero yo había visto el miedo en sus ojos. Y en ese momento decidí que necesitaba proteger a mamá, no solo financieramente, sino físicamente también. Contraté guardias de seguridad para que estuvieran en la casa 24 horas, instalé cámaras en cada habitación excepto el baño de mamá, cambié todas las cerraduras. Les dije a Roberto y Sandra por escrito, a través de mi abogado, que estaban prohibidos de acercarse a mamá o a mi propiedad. Si violaban esa orden, serían arrestados. Y entonces hice algo más, algo que sabía que Roberto y Sandra nunca esperarían. Organicé una reunión familiar completa. No solo hermanos, sino toda la familia extendida, tíos, tías, primos, todos los que mamá había amado y que la amaban a ella. Les dije que necesitaba hablar con ellos sobre el cuidado de mamá, sobre su situación financiera, sobre el futuro. Roberto, que había salido bajo fianza con la condición de que no contactara a mamá directamente, vino con Sandra y Carla, todos pensando que finalmente había cedido, que iba a anunciar que pondría a mamá en un asilo o que llegaría a algún tipo de acuerdo con Roberto. Preparé la sala cuidadosamente. Mamá estaba en su habitación con una enfermera privada,
descansando después del almuerzo, ajena a lo que estaba por suceder. Puse café, pastel de chocolate que era el favorito de mamá cuando todavía podía comerlo. Hice que todo se sintiera acogedor y familiar. Cuando todos llegaron y se sentaron, charlando entre ellos sin saber lo que venía, esperé hasta que hubiera silencio completo. Luego coloqué un sobre grande en la mesa de centro frente a todos. Gracias por venir, comencé con voz firme. Sé que todos están preocupados por mamá, por su bienestar, por cómo se están manejando las cosas, así que quiero ser completamente transparente con todos ustedes. Quiero que sepan exactamente qué ha estado pasando en esta casa, con el cuidado de mamá y con su dinero. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Abrí el sobre y saqué los extractos bancarios, las copias de los documentos falsificados, las transcripciones de las grabaciones de audio. Roberto se tensó. Sandra dejó caer su taza. Procedí a explicarles todo. Cada retiro no autorizado, cada documento falsificado, cada mentira. Les mostré los números, cómo $43,000 habían desaparecido de la cuenta de mamá en 6 meses. Les expliqué cómo Roberto había admitido todo en grabaciones que luego puse para que todos escucharan con sus propios oídos. El silencio en la sala mientras las grabaciones sonaban era absoluto. Se podía escuchar cada palabra que Roberto había dicho. Ese dinero es tanto mío como tuyo. Mamá no lo va a usar de todos modos. Ya vivió demasiado. Al menos yo le estoy dando buen uso en lugar de desperdiciarlo manteniéndola viva artificialmente. Cada palabra cayó como una bomba en medio de la familia. Cuando terminó la última grabación, miré alrededor de la sala. Nuestra tía Marta, la hermana menor de mamá que ahora tenía 75 años, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Tío Jorge, el hermano mayor de mamá, estaba rojo de ira contenida. Prima Estela cubría su boca con la mano, sus ojos llenos de horror. Y Roberto y Sandra se veían como criminales atrapados, porque eso es exactamente lo que eran. Tía Marta se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón. Su voz temblaba cuando habló, pero había acero en sus palabras. «Roberto», ella dijo, «Rosa es mi hermana. La vi crecer. La vi trabajar más duro que ninguna otra persona que conozco para darles una buena vida a ustedes 3. Limpió casas para pagar su educación. Trabajó doble turno en la escuela para poder comprarles ropa nueva cuando la necesitaban. Sacrificó vacaciones, lujos, todo para asegurarse de que ustedes tuvieran oportunidades que ella nunca tuvo. Y así es como le pagas. Robándole. Mintiendo. Llamándola una carga que ya vivió demasiado. Tío Jorge se levantó también, su gran figura imponente. «Fuera», dijo con una voz que no admitía discusión. «Fuera de esta casa ahora mismo. No quiero volver a verte cerca de Rosa. No eres bienvenido en esta familia. Si alguna vez, y escúchame bien, si alguna vez intentas acercarte a tu madre de nuevo, si tratas de contactarla, de visitarla, de tener cualquier cosa que ver con ella o con su cuidado, personalmente me encargaré de que pagues por esto de maneras que la ley ni siquiera puede tocar». Prima Estela agregó con voz temblorosa. «Tengo amigos en todos los asilos y facilidades de cuidado de ancianos en esta ciudad, Roberto. Todos van a saber lo que hiciste. Así que ni se te ocurra intentar poner a tu madre en uno de esos lugares. No te recibirán. Te harán saber exactamente qué piensan de los hijos que roban a sus padres enfermos». Roberto intentó defenderse, balbucear algo sobre que lo habían malinterpretado, que la grabación estaba fuera de contexto. Pero nadie lo escuchaba. Sandra intentó hablar también, decir que solo estaban preocupados por mi bienestar, que pensaban que yo me estaba sacrificando demasiado. Tía Marta la cortó con un gesto de su mano. «No te atrevas», le dijo fríamente. «No te atrevas a pretender que esto era por Laura. Era por dinero. Era por codicia. Y lo peor de todo es que estaban dispuestos a apresurar la muerte de Rosa para conseguirlo». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Apresurar su muerte. Porque eso era exactamente lo que sus comentarios habían implicado, ¿no? Dejar ir. No prolongar lo inevitable. Elegir la paz. Todas esas frases bonitas que realmente significaban dejarla morir,
Tal vez incluso ayudar a que eso sucediera más rápido. Vi cómo varios familiares llegaban a la misma conclusión. Vi cómo sus expresiones cambiaban de disgusto a horror absoluto. Roberto y Sandra salieron de la casa casi corriendo, perseguidos por las miradas de odio y las palabras de condena de la familia. Carla se quedó un momento más, mirándome con ojos llenos de lágrimas. «Lo siento», susurró. De verdad no sabía. Si hubiera sabido cuánto. Si hubiera sabido sobre las cosas que dijo. Luego ella también se fue, dejando atrás su pastel intacto y su café frío. Después de que se fueron, pasé las siguientes horas con el resto de la familia, mostrándoles todo. Cada factura médica, cada recibo de farmacia, cada gasto relacionado con el cuidado de mamá. Les mostré exactamente dónde iba cada centavo de su dinero. Cuidado en casa, medicamentos, equipamiento médico especial, terapia física, la enfermera que venía 3 veces por semana para ayudarme con los cuidados más difíciles. Todo documentado, todo justificado, todo gastado con el único propósito de darle a mamá la mejor calidad de vida posible. La respuesta fue abrumadora. Tía Marta me abrazó y lloró, diciendo que estaba orgullosa de mí, que Rosa habría estado orgullosa de cómo la estaba defendiendo. Tío Jorge sacó su chequera y escribió un cheque por $5,000. Para ayudar, dijo con voz ronca. Para lo que necesites. Medicinas, equipamiento, lo que sea. Prima Estela reafirmó su oferta de venir cada semana para darme descansos, y esta vez trajo un calendario para que programáramos las fechas específicas. Otros familiares también ofrecieron ayuda. Prima Mercedes, que era contadora, se ofreció a revisar las finanzas de mamá mensualmente sin costo para asegurar que no hubiera más irregularidades. Primo Daniel, que trabajaba en construcción, dijo que vendría a hacer modificaciones necesarias en la casa para hacerla más segura y accesible para mamá, sin cobrar. Tía Sofía comenzó una cadena de oración en su iglesia específicamente para mamá y para mí. Por primera vez en 5 años, no me sentí completamente sola cargando este peso. Tenía una red de apoyo, una familia real que entendía el valor de cuidar a nuestros mayores, que no veía a mamá como una carga, sino como la matriarca que merecía honor y respeto hasta su último aliento. El caso criminal contra Roberto procedió. Su abogado intentó negociar, ofrecer devolución completa del dinero a cambio de retirar los cargos. Pero el fiscal fue claro. Este no era solo un asunto civil de dinero robado. Era un crimen contra un adulto mayor vulnerable, y el Estado tenía interés en procesarlo para enviar un mensaje. No puedes explotar a las personas mayores sin enfrentar consecuencias serias. El juicio duró 3 días. Tuve que testificar, contar toda la historia frente a un tribunal lleno de extraños. Tuve que mirar a Roberto a los ojos mientras describía cómo había falsificado la firma de mamá, cómo había admitido sus crímenes en las grabaciones, cómo había dicho que ella ya vivió demasiado. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, pero lo hice porque mamá no podía defenderse sola. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Culpable en todos los cargos, Roberto fue sentenciado a 2 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional, después de 6 meses, si mostraba buen comportamiento y completaba programas de rehabilitación. También fue ordenado a pagar restitución completa más daños e intereses, lo que llegó a casi $70,000. Su licencia profesional fue suspendida. Su reputación quedó destruida. Sandra no enfrentó cargos criminales porque no pudimos probar participación directa en los robos, pero el daño social fue severo. La familia la cortó completamente. Sus propios hijos mayores, cuando se enteraron de lo que había dicho sobre su abuela, dejaron de hablarle por meses. Se mudó a otra ciudad dentro del año, incapaz de soportar las miradas y los susurros en cada lugar que iba. Y mamá, mi dulce mamá, que es la razón por la que hice todo esto, sigue aquí conmigo. Ahora tiene 83 años. Su condición ha progresado, como sabíamos que lo haría. Hay más días malos que buenos ahora, días donde no me reconoce en absoluto.
donde piensa que soy una extraña peligrosa, donde grita por ayuda aunque soy la única que la ha estado cuidando. Esos días son devastadores, me rompen el corazón una y otra vez. Pero luego están los momentos buenos, las ventanas de lucidez que se vuelven más raras pero más preciosas. Como la semana pasada, cuando de repente me miró durante el desayuno y dijo mi nombre. Laura, mi bebé. Gracias por cuidarme. Sé que no es fácil. Te amo tanto. Esas palabras, esos breves momentos de conexión, valen más que todo el dinero del mundo. Valen cada noche sin dormir, cada día agotador, cada sacrificio que he hecho. Mamá no vivió demasiado. Esa frase todavía me hace hervir la sangre cuando la recuerdo. Ninguna persona vive demasiado. La vida humana tiene valor inherente que no disminuye con la edad, la enfermedad o la discapacidad. Mamá todavía ríe cuando pongo su música favorita. Todavía sonríe cuando el sol le calienta la cara en el jardín. Todavía disfruta del sabor de su helado favorito de vainilla. Todavía siente, experimenta, existe, y merece hacerlo con dignidad y amor, no importa cuántos días buenos o malos le queden. Ahora tengo ayuda real. Tía Marta viene cada jueves sin falta y se sienta con mamá durante horas. Le lee libros, aunque mamá rara vez entiende las palabras. Solo le gusta el sonido de una voz familiar. Tío Jorge instaló un sistema de alarma médica conectado directamente a una línea de emergencia, por si algo pasa cuando estoy sola con ella. Prima Estela cumple su promesa cada domingo, llega a las 10 de la mañana y se queda hasta las 6 de la tarde para que yo pueda salir, ver una película, encontrarme con amigas, ir al salón, recordarme a mí misma que todavía soy una persona fuera de ser cuidadora. Y lo hago. Salgo. He empezado a reconstruir una vida social, algo que no había tenido en 5 años. He comenzado a cuidarme más, a dormir mejor ahora que sé que puedo confiar en la familia para apoyarme. He empezado incluso a pensar en volver a hacer algo de trabajo freelance, no mucho, solo lo suficiente para mantener mis habilidades activas y sentirme productiva de otras maneras además del cuidado. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Hice lo correcto al denunciar a mi propio hermano? ¿Deberían los hijos adultos que abusan financieramente de sus padres ancianos enfrentar consecuencias legales? ¿O es esto algo que debería manejarse solo dentro de la familia? ¿En qué punto la lealtad familiar debe ceder ante la justicia y la protección de los vulnerables? Déjenme saber en los comentarios qué opinan. Si llegaron hasta aquí, tal vez sea porque esta historia tocó algo que conocen demasiado bien. Tal vez tienen un padre, una madre, un abuelo o abuela que está en situación vulnerable y están viendo cómo otros miembros de la familia empiezan a ver a esa persona como una carga en lugar de un ser humano que merece amor. Tal vez ustedes mismos están cuidando de alguien mayor y se sienten agotados, solos, sin apoyo, preguntándose si pueden seguir haciéndolo un día más. Quiero que sepan algo muy importante, no están solos. Aquí en este canal, traemos historias reales de personas que pasaron por situaciones difíciles con familia, traición e injusticias terribles, pero que encontraron la fuerza para luchar, para defender lo que es correcto, para negarse a quedarse calladas cuando vieron abuso. Suscribirse aquí significa formar parte de una comunidad que entiende su dolor, que no juzga, que cree que toda persona merece dignidad sin importar su edad o condición. Es solo presionar el botón de suscripción aquí abajo. Es gratis. Toma 2 segundos. Y van a recibir notificaciones cada vez que traiga una nueva historia de personas que, como ustedes, se negaron a rendirse ante la crueldad y la codicia. Porque a veces, saber que otras personas pasaron por lo que están pasando y encontraron la fuerza para hacer lo correcto, para defender a quienes no pueden defenderse solos, ya hace toda la diferencia en el mundo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, ninguna persona vive demasiado mientras todavía respira, siente y merece amor.